Cordial saludo, apreciados estudiantes. Habla su profesor Fabián Bolívar. En este pequeño video quiero mostrar los fundamentos o la fundamentación de lo que es la función cuadrática. Anteriormente habíamos visto lo que es la función lineal y la función afín, cuyas gráficas siempre eran líneas rectas. A partir de ahora veremos otro tipo de funciones, entre ellas pues la cuadrática, que es la que vamos a ver en este video. Como ustedes pueden ver, una función cuadrática siempre va a tener la forma y o f de x igual a ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? Esas van a ser donde a pues obviamente debe ser un número diferente a 0. El hecho de que la x ahora se encuentre elevada al cuadrado, a diferencia de la función lineal y la función afín donde la x estaba con exponente 1, quiere decir que la gráfica de estas funciones ya no va a ser una línea recta, sino una curva. Específicamente, la representación gráfica de esta función cuadrática es una parábola. Así se le llama a la representación gráfica de este tipo de funciones. Y esa parábola tiene las siguientes características. Siempre va a tener un vértice, que es aquel punto donde la parábola alcanza su máximo punto si la a es menor a 0. O sea, si el número que acompaña a la x al cuadrado es negativo. O ese vértice va a ser su punto mínimo si esa a es positiva. O sea, si el número que acompaña a la x al cuadrado es un número positivo. También nos vamos a encontrar que dicha parábola va a cortar a los ejes coordenados, ¿sí?, en aquellos puntos donde el valor de la función es 0. Por eso a esos cortes se le llama los ceros de la función. Son aquellos puntos donde el valor de la función es 0, es decir, donde y vale 0. No siempre pues las parábolas van a cortar en dos puntos al eje x. Eso depende de la parábola que se esté graficando. Las coordenadas de los puntos de corte con ese eje x son de la forma x, 0. En esos casos, ese valor de x se halla resolviendo una ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c igual a 0. La parábola también va a tener un eje de simetría, que va a ser una recta paralela al eje y que va a pasar por la coordenada x del vértice de la parábola. Y también va a tener una concavidad. La parábola es cóncava hacia arriba si esta a es mayor que 0, o sea, si esta a es positiva. Pero también va a ser cóncava hacia abajo si esta a es menor a 0. Miremos entonces un ejemplo donde vamos a graficar la función y igual a 2x al cuadrado. Entonces miremos a ver esa gráfica. Para eso nos vamos a valer del software GeoGebra. Ustedes ingresan ahí a la página www.geogebra.org/classic. Se les despliega este menú y aquí vamos a escribir entonces donde dice entrada, vamos a escribir la función y igual a 2x y acá más abajo aparece, ustedes pueden observar en este teclado, este cuadrito elevado al cuadrado, quiere decir que vamos a pinchar ahí, acá, para que, como puedan ver acá, aquí entonces escribimos y igual a 2x al cuadrado, aquí se puso, cuando hice clic en este botón, se puso el 2 como exponente de la x acá. Observen que inmediatamente a la derecha se dibuja lo que es la parábola, que es el resultado gráfico de esa función. Vamos a mover un poco esto con el mouse, esta parábola de acá, y nos podemos dar cuenta que este tipo de parábolas, donde tenemos el valor de a diferente a 0, pero el valor de b y el valor de c son 0, si ustedes se dan cuenta en esta función solamente tenemos a, pero b y c serían 0 porque no se le suma nada más al 2x al cuadrado. Este tipo de parábolas siempre tienen su vértice, como pueden observar, en el origen del plano cartesiano. Ahí va a ser su vértice. Analicemos lo siguiente.
Entonces nos podemos dar cuenta que la A es mayor que 0, es positiva. Eso hace que su vértice pues sea un punto mínimo. Entonces vamos a ubicar acá el vértice. Entonces nos damos cuenta que el vértice está ubicado en el punto 0,0 según la gráfica, y entonces es un punto mínimo debido a que A es mayor que 0, como lo dice acá el texto. Miremos los cortes de la parábola. ¿Sí? Nos damos cuenta, por ejemplo, que la parábola que ya se graficó acá en esta página no corta al eje X, sino que solamente toca ese punto acá, entonces no hay cortes allí. Pasamos al siguiente elemento, el eje de simetría. Este tipo de parábolas donde el vértice es exactamente el origen, entonces siempre el eje de simetría viene siendo el mismo eje Y. Ustedes se pueden dar cuenta que el eje Y, que es este de acá, divide, ¿cierto? Divide a la parábola como en dos partes iguales. Digamos que es como si se estuviera viendo esta parte de la izquierda frente a un espejo y se reflejara esta imagen en la derecha. Por eso se llama el eje de simetría. Es decir, es el eje que divide a la gráfica en dos partes iguales. Entonces, en este caso, el eje de simetría sería el propio eje Y. Ese sería nuestro eje de simetría, que también se especifica como el eje X igual a 0. ¿Por qué? Porque, como ustedes pueden ver, durante todo el eje Y, el valor de X es 0. Finalmente, examinamos la concavidad de esa parábola y nos damos cuenta que como A es mayor que 0, debido a que es un número positivo, que es el 2, entonces la parábola simplemente es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Bien, pasemos a otro ejemplo en donde tenemos en la guía nos podemos dar cuenta que está graficada esa parábola. Observen, aquí están algunos puntos, ¿cierto? Algunos puntos de la parábola, ¿sí? Si quieren graficarla de manera manual, es sencillo, lo que tienen que hacer es construir una tabla de valores. Recuerden que la fórmula era y igual a 2x cuadrado, entonces aquí le dimos algunos valores para x, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Lo reemplazamos en la fórmula, 2x al cuadrado, entonces, y encontramos los valores de y. Esos puntos son los que se ubican y da origen a la función cuadrática, a la parábola que tenemos allí. Entonces ahí tenemos en la guía ese ejemplo. En la guía tenemos el siguiente ejemplo, y igual a menos x cuadrado más 4. Entonces vamos a graficar también y igual a menos x cuadrado más 4. Entonces, si quieren hacer de forma manual la gráfica, pues construyen una pequeña tabla, como les decía, construyen una tabla. Donde le van a dar diferentes valores a x y entonces van a encontrar los respectivos valores de y. Entonces x puede valer menos 2, menos 1, 0, 1, 2, etc. Vamos a completar rápidamente aquí la tabla. Y pues recuerden que lo único que tienen que hacer es reemplazar el valor de la x en cada uno de los valores y hallar para y, ¿no? Entonces, por ejemplo, si x es igual a menos 2, obtenemos el siguiente valor de y. Entonces, y es igual a menos x cuadrado, o sea, a menos la x, que entonces la x valdría menos 2, ese es el valor de x, lo estamos reemplazando al cuadrado más 4. Obviamente, al elevar menos 2 al cuadrado me queda 4 positivo, con este menos me queda menos 4, más 4,
obtengo el valor de 0. Por eso ustedes pueden ver acá, entonces, que para x igual a menos 2, y valdría 0. Y así lo hacen sucesivamente. Si x vale menos 1, de igual manera reemplazan en la fórmula de la función menos x, pero x vale menos 1 al cuadrado más 4. Observen claramente que este menos de acá es este menos de acá, y que al reemplazar la x, como la x es negativa, por eso es que coloco dentro del paréntesis este menos 1. Entonces menos 1 elevado al cuadrado me da 1, pero con este menos queda menos 1 más 4, y menos 1 más 4 pues me da 3, o sea que el valor de menos 1 sería 3. Así pueden hacer los otros reemplazos, y se dan cuenta que cuando x vale 0, y vale 4. Cuando x vale 1, también y vale 3. Cuando x vale 2, entonces y vale 0. Y ubican esos puntos en el plano cartesiano. En el video pues vamos a aprovechar nuestra página GeoGebra, ¿cierto? Vamos a borrar la anterior, vamos a escribir ahora la nueva función y igual a menos x al cuadrado más 4. Y podemos darnos cuenta aquí en la derecha que se grafica una parábola. A diferencia de la parábola anterior, como pueden ver, es una parábola que abre hacia abajo. Y des en cuenta que ahorita el vértice no es un punto mínimo, sino un punto máximo. En el GeoGebra podemos dar clic acá donde está esta A, que equivale a un punto. Le decimos acá clic donde dice punto y nos vamos y ubicamos precisamente el mouse acá, le damos clic y ahí nos sale el punto A. Observen que el punto A sería el vértice de la parábola y está ubicado en 0,4. 0,4. Ahí está el vértice de la parábola. Y pues ahí podemos ver entonces la parábola ya graficada y podemos analizarla. Entonces, ¿qué analizamos? Entonces, según las características de la parábola, vemos que, bueno, el vértice ya es un punto mínimo. Entonces, vamos a escribir acá que el vértice, como podemos darnos cuenta, está en 0,4, que es el punto que hallamos aquí en la tabla. Miren, cuando x vale 0, y vale 4, ese es el vértice. Otra cosa que podemos analizar es cuáles son los cortes con los ejes coordenados, y vemos que efectivamente esta parábola sí tiene cortes con el eje X. Mírenlos aquí, en este punto y en este punto, ¿sí? Entonces podemos utilizar el software. Acá damos clic acá donde está el punto A, entonces vamos a dar clic ahí, decimos acá punto, señalamos los cortes aquí y tenemos precisamente, como podemos darnos cuenta, aquí tenemos el punto B, menos 2,0 y 2,0, que serían los cortes en el eje X. Entonces los cortes sería en menos 2,0 y 2,0. ¿Cómo se hallan los cortes de manera manual? Para eso utilizamos nuestra teoría de ecuaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que en los cortes, si nos damos cuenta, en los cortes con el eje X, la coordenada de Y vale 0. Y eso siempre va a ser con el corte en el eje X. Siempre la parábola va a cortar, las que cortan al eje X lo van a cortar en dos puntos. Así sea que abran hacia arriba o abran hacia abajo, ¿sí? Entonces en esos dos puntos la coordenada de Y vale 0. Eso quiere decir que si uno se va a la fórmula de la ecuación, la Y valdría 0 y lo que tendríamos que hallar es los dos valores de X para los cuales Y vale 0. Para eso recurrimos a nuestra teoría de ecuaciones, sabiendo que como Y es igual a menos X al cuadrado más 4, entonces reemplazamos la Y por el 0. Entonces decimos 0 igual a menos X al cuadrado más 4. Y despejamos el valor de X. ¿Cómo lo despejamos? Sencillo. El 4 que está sumando lo pasamos a restar.
y me queda 0 menos 4 igual a menos x al cuadrado. 0 menos 4 me da menos 4 igual a menos x al cuadrado. Como la x al cuadrado está negativa, entonces yo quiero hacerla positiva, entonces voy a multiplicar por menos 1 a ambos lados de la igualdad. A multiplicar por menos 1 a ambos lados de la igualdad ya me queda 4 igual a x al cuadrado. Por ende, ahora para despejar la x al cuadrado vamos a sacar raíz cuadrada en ambos lados. Raíz cuadrada de x al cuadrado y raíz cuadrada de 4. Podemos observar entonces que la raíz cuadrada de x al cuadrado, pues la raíz cancela el cuadrado y me queda x, ahí queda ya despejada la x igual, y la raíz de 4, todos sabemos que es o más 2 o menos 2, por lo tanto hay dos valores para x, un más 2 y un menos 2, que son los valores de las coordenadas x de los dos puntos de corte, como podemos ver acá en el ejemplo. Bien. El eje de simetría. En este caso el eje de simetría sigue siendo el mismo eje Y, observen. Observen que el eje de simetría continúa siendo el mismo eje Y que divide a la parábola en dos partes iguales. Entonces, por lo tanto, vamos a colocar por acá que el eje de simetría otra vez es nuestro eje Y. Y por último, analizamos la concavidad. Como en este caso la A, es decir, aquel número que acompaña a x cuadrado, que en este caso es menos 1, ¿sí? Acá, y como esa A es negativa, entonces tenemos que A, al ser menor a 0, la parábola, es cóncava hacia abajo. Y de esa manera hemos analizado la segunda parábola, que en este caso abre hacia abajo, a diferencia de la anterior que abría hacia arriba. Bien, espero que entonces con esta pequeña explicación de la función cuadrática ya puedan resolver los puntos que en la guía aparecen acerca de dicha función. Muchas gracias, no olviden que habló su profesor Fabián Bolívar, grado 11 y décimo para la guía número 3, segundo periodo. Muchas gracias.